Bendiciones y bienvenidos a nuestro programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro tenemos un invitado que nos trae una palabra que nos impacta, testimonios, experiencias que nos lleva a otro nivel, amén, a poder experimentar cosas nuevas y frescas de parte de Dios. Y esta noche tenemos el privilegio de tener dos hombres de Dios aquí, que esto va a ser, ya usted sabe, esto va a ser la doble porción, amén. Tenemos al profeta Baldoqueo de los Santos. Profeta, saluda. Gracias, ¿verdad, Ismael, por la oportunidad, la invitación de poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Es una honra para mí poder compartir este tiempo, sabiendo que será de gran bendición, donde el Espíritu Santo de Dios hablará a cada uno de nuestras vidas y a Amén. cada uno de los oyentes, ¿verdad? Amén. Que van a escuchar la palabra del Señor a través de esta emisora sobrenatural. Amén. Y mi hermano pastor Ronald Miller. Amén, amén. Dios bendiga cada vida que está ahí. Amén. Damos glorias al Señor, que nos permite estar aquí en esta maravillosa tarde. Ismael, Amén. Dios bendiga tu casa, tu familia, el ministerio, la asignación que el Padre ha puesto en tus manos. Honramos y admiramos tu familia, no solamente por la asignación que tienes, sino porque hemos tenido la oportunidad de ver de cerca al pastor, al apóstol Juan Carlos Harrigan. En algunos eventos trabajamos como coordinadores allá en la República Dominicana y es un honor poder estar junto con todos ustedes aquí en esta tarde. Amén, amén. Bendecimos a Dios y cada uno de los oyentes en este día. Estoy más que agradecido con el Señor por permitirnos estar aquí nuevamente con nuestro hermano pastor Ronald y mi hermano Baldoqueo, que es una honra poder estar juntamente con ellos aquí en esta plataforma y sabemos que esto va a ser de bendición. Así que compartan esta transmisión, que Dios hará cosas grandes. Amén, amén. Así que antes de comenzar, amén, con el programa, vamos a presentar este momento delante de la presencia de Dios con una oración. Así que si tú estás ahí en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu Gracias, rostro. Jesús. Gracias. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este hermoso día, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que tú uses la vida de estos dos hombres, Señor, como una voz de trompeta para marcar un antes y un Sí, después Señor. en cada persona que va a estar escuchando en este momento, Gracias, Padre. Padre. Espíritu de Dios, que lo que va a soltar este profeta y este pastor de Dios, Señor, que impacte nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Te glorifico. Mi hermano profeta Baldoqueo, quiero conversar contigo y después converso con el varón. Claro, profeta. ¿Quién era Baldoqueo antes de ser cristiano? Wow, excelente pregunta. Mira, Baldoqueo es un niño que nació en un hogar cristiano, Gloria a Dios. de padres cristianos. Recuerdo que el ministerio de Baldoqueo inició a los 4 años de edad tocando una güira Gloria a y Dios. cantando. El que predicaba era mi padre y el que tocaba y cantaba era yo antes de que mi padre Sí. pues predicara. Y así se fue dando cada una de esas etapas. El Espíritu de Dios fue formando cada una de esas etapas en mi vida, en el crecimiento a nivel ministerial, donde luego que yo aprendo a leer, me entusiasmo mucho por lo que es el área de la predicación. Me entusiasmo por lo que es el área de la predicación, donde el Espíritu de Dios comienza a prepararnos, a formarnos, a capacitarnos. Y luego cuando llegó el tiempo, ¿verdad? Entonces poder expresar y poder soltar lo que el Espíritu de Dios nos hubiese dado. Hubieron momentos difíciles, obviamente, tanto en el área ministerial como en el área familiar, como de costumbre, ¿verdad? Que toda la familia y todos los ministerios tienen altas y bajas. Sí, sí. Y vivimos tiempos totalmente fuertes, o sea, momentos de escasez, momentos donde no había para comer, momentos donde no había para vestir, momentos donde no había nada. Pero siempre estuvimos presentes, una promesa que Dios nos dio, que era que no nos dejaría en vergüenza. Wow. Y creímos esa palabra de parte de Dios. Y pudimos ver la mano de Dios obrando en cada uno de nuestro trayecto ministerial, o sea, en cada paso del trayecto ministerial, tanto físico como espiritual. Wow, wow, wow. Entonces, fueron cosas que fue el mismo Espíritu de Dios que permitió que nosotros la viviéramos, donde la formación la recibí principalmente por Dios a través de mi padre. Bendito. Es lo mismo como pasa contigo. Amén. O sea, hay una formación de padre a hijo, una instrucción. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén, así es. A mí desde pequeño comenzaron a
a inculcarme lo que es la oración en el monte. Wow. Entonces, yo desde niño vengo con eso, o sea, con esa formación, con esa creencia, orar en el monte. ¿Qué es orar en el monte? Orar en el monte es entrar, como es el tema del programa, Sobrenatural. en lo sobrenatural de Dios. Es entrar a dimensiones espirituales que la gente humana desconoce. Porque el que entra al monte entra en un estado de oración y un nivel que cuando comienza a experimentar diferentes niveles, alcanza un nivel que es un nivel especial que se llama el nivel del deleite. Que es el nivel cuando ya las palabras se van, cuando ya la adoración se va, sino que tú te deleitas En la presencia. en la presencia del Señor. Poderoso. Yo tengo 3 formas de poder entrar a la presencia. Número 1, en silencio. Número 2, dando gracias. Y número 3, adorando. Cuando entro en silencio a la presencia, o sea, yo trato de elevar mi espíritu, a que mi espíritu se eleve al tercer cielo, para escuchar el sonido de los ángeles, el sonido del cielo, para estar allá, imaginarme que estoy frente a los 24 ancianos, Amén. adorando al Señor, en silencio, para poder gravitar, entrar en la atmósfera que el mismo Espíritu Santo de Dios quiere que entremos. Dando gracias, porque la Biblia dice que hay que dar por gracia Por lo que recibe. de lo que por gracia recibimos. Amén. ¿Sí me entiendes? O sea, son diferentes tipos de entrar a la presencia en oración. Y eso a mí me lo inculcaron desde niño. Orar en el monte, crecer bajo el fuego, crecer bajo el Espíritu. Yo era de los muchachitos que daban mucha carpeta en la iglesia. Wow. Sí, que le daban correazo, que lo sacaban debajo de los asientos porque andaba corriendo y todo ese tipo de cosas. Pero esas fueron las cosas, ¿verdad?, que hoy en día permitieron que por la gracia y la misericordia de Dios estuviéramos aquí. Wow. Y yo quiero que abundemos un poquito en ese tema, en lo que es la oración del monte y de cómo se forma todo a nivel ministerial. Sí, es un tema muy interesante lo que acaba de hablar. De hecho, yo quería hablarte de eso y mira cómo Dios, porque antes de comenzar el programa nunca hablamos de lo que vamos a hablar. Yo siempre digo, vamos a fluir y no le digo nada. Wow. Entonces, yo quería preguntarte, de hecho, sobre eso. Sobre qué tipo de experiencia tú has tenido que te han impactado en el monte. Mira, han sido tantas experiencias, profeta Ismael, que verdaderamente, o sea, no tendría como, No tenemos el tiempo. cómo contarla, Sí. no habría el tiempo para poder Amén. descifrar, ¿verdad?, tantas experiencias que hemos tenido en el monte. Voy a contar una que es prácticamente reciente, se pudiera decir, que ocurrió el año pasado. Recuerdo que una vez nosotros íbamos camino al monte, iba con un amigo adorador llamado Jordan Mateo, creo que lo conoce. Ah, sí. Recuerdo Ese que hombre íbamos, está loco en Dios. sí, tremendo, es mi hermano full. Sí. Recuerdo que cuando íbamos camino al monte, íbamos en el vehículo y el Espíritu de Dios nos tomó tan fuerte en el vehículo. Él nunca hubiese ido a ese monte, él iba a experimentar lo que se vivía en ese monte, porque había escuchado hablar del monte donde yo iba a orar. Le dije, vamos al monte. Y recuerdo que cuando fuimos al monte, cuando estamos allí, que nos desmontamos del vehículo, el Espíritu de Dios vino tan fuerte sobre nosotros que él dijo, en este monte hay algo especial. Wow. Recuerdo que cuando subimos al monte, Jordan dice, necesito apartarme en un lugar a solas, porque necesito escuchar el sonido del cielo. Y yo digo, este hombre está conectado al mismo espíritu que yo, ora de la misma forma que yo oro. O sea, necesita conectarse al sonido del cielo. Wow. Recuerdo que cuando él se aparta a un lugar, al instante, él comenzó a botar humo del cuerpo. Comenzó a botar humo de la cabeza, del cuerpo, de los hombros. Todavía tengo el video guardado. Sí. Algo sobrenatural. Comienza a botar humo del cuerpo. Y él me hace una pregunta y me dice, ven acá, se está quemando algo detrás de mí, porque me está dando un olor a humo. Cuando yo lo observo, le digo, no se está quemando nada. Es tu cuerpo que está botando humo. Wow. Le dije, necesito que me transfieras esa unción, porque esa unción yo la quiero. Si llegamos aquí a este monte es porque algo de parte de Dios se va a manifestar. Recuerdo, profeta, que cuando él me abraza, esa unción se me transfirió. Y pasaron unos minutos, y pasando esos minutos, luego de él abrazarme, esa misma unción cayó sobre mí. Wow. Mi cuerpo comenzó a brotar humo de la cabeza, de los hombros, de la espalda. De hecho, en un evento también pasó igual, en un evento en Higüey. Y recuerdo que ese día que estábamos en el monte,
el Espíritu de Dios me habla y me dice, voy a manifestar mi nube evidente aquí. Por eso una de las canciones que él grabó se llama Un encuentro contigo. Sí, sí, sí. O sea, que habla acerca de la nube en el monte. Amén. Porque literal, la nube descendió a aquel lugar y en medio de esa nube, cuando descendió en el monte, yo literal pude ver un cordero que se estaba compaseando en medio de la nube. Wow. Aleluya. Un cordero caminando, compaseándose en medio de la nube en el monte. Lo que aconteció ese día, Ismael, ahí fue extremadamente sobrenatural. Es algo inexplicable. Las personas comenzaron a hablar nuevas lenguas, otros comenzaron a danzar. Pero había un grupo ahí. Había un grupo de personas. O sea, iban personas de diferentes lugares, Sí, diferentes sí. iglesias. Y recuerdo que cuando ese ángel descendió allí, que Jordan comenzó a botar humo del cuerpo, que mi cuerpo también comenzó a botar humo, los que estaban allí fueron tan impactados por el poder de Dios que el que estaba dormido se despertó. Wow. Porque hay gente que a veces van al monte, se duermen, a veces no es porque quieren, sino que tienen tantos días de oración en el monte seguido, que a veces su cuerpo se desgasta un poco y Sí, duerme. sí. Pero la unción que cayó allí fue tan fuerte que ellos despertaron. Y no despertaron de cualquier forma, sino que despertaron hablando en lenguas al ver lo que estaba pasando allí. O sea, la nube de Dios descendió de manera literal en el monte. Wow. Wow. Gloria a Por Dios. eso una de las canciones que él mismo habla cantando y dice, necesito un encuentro contigo, un Sí, encuentro sí, sí, genuino. O sea, que vuelva la consagración. Wow. Esa palabra el Señor nos la entregó en el monte. Wow. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Gloria a Dios. Entonces Entonces, eso esa es lo que experiencia- queremos. Esa experiencia, ¿qué causó en tu vida después? Nos causó un antes y un después, porque causó algo inexplicable. Mira, te voy a decir algo. Todo el que sube al monte no baja igual, a menos que no tenga una disposición plena de bajar igual como subió. Wow. Todo el que sube al monte sube con un fin específico y a encontrarse con Dios. Así es. Por eso el Señor le habló a Geo y le dijo, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo que el Señor quiere hacer con los ministerios de hoy en día es tratar de que ellos vuelvan al monte a como eran antes. Hoy en día la gente quiere gloria, quiere manifestación, quiere milagro, quiere que Dios lo use en liberaciones, pero no quieren subir al monte, no quieren intimar con Chacho, Dios. es una batalla. No quieren estar a solas con Dios. En la soledad es donde tú te vas a encontrar con tu yo. Te vas a encontrar con tu verdadera identidad. Allí no va a haber espíritu de distracción. Allí no va a haber espíritu de duda que llegue. Quizás si te visita, tú te vas a encontrar con tu verdadera realidad. Y esa realidad va a contrarrestar ese espíritu de duda que en algún momento te visitó. Wow. O sea, necesitamos otra vez volver al monte, volver a la intimidad, volver a las cuevas. Cada hombre y mujer de Dios en el Antiguo Testamento, las experiencias sobrenaturales que vivían, las vivían en el monte. En el monte. Si te das cuenta, Ismael, cuando Dios le pidió a su único hijo Abraham, ¿a dónde lo envió a sacrificarlo? Lo envió al monte. Pero sin embargo había una palabra de parte de Dios en fe en este hombre que dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos Y volveremos. y volveremos, porque él entendía que el hombre que le estaba dando la palabra, Jehová Dios de los ejércitos, se iba a proveer de lo que él necesitaba. Yo siento la gracia de Dios aquí. Sí, 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 sí. Entonces, cada vez que nosotros subimos al monte, los ángeles de Dios descienden. Hay un tiempo específico, lo que son las horas de las 12 de la noche Sí, varón. a 4 de la mañana. Hay un misterio en el mundo espiritual. Demasiado. Hay cosas que se desatan. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. ¿Por qué? Porque mira, a las 12 de la noche hay un cambio de posición. Hay ángeles que suben y hay ángeles que bajan. Según exégetas bíblicos dicen que cuando Jacob tuvo la revelación en Betel, la tuvo a las 12 de la noche. Wow, wow. Cuando veía ángeles que subían Y ángeles que y van. ángeles que bajaban. De tal manera que el hombre se espanta y dice, ciertamente, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. En otras palabras, tuve una distracción que no me permitió yo poder discernir por completo que Dios estaba aquí para yo percatarme de estar ahí, ser bendecido como Dios quería que yo lo fuera, para yo poder recibir lo que el cielo me quería entregar.
Por eso en el capítulo 32 el hombre decide abandonarlo todo. Decide abandonar esposa, decide abandonar riqueza, decide abandonar hijos, decide abandonar ganado, solamente para tener un encuentro con Dios. Wow. O sea, esto es algo sobrenatural. Si te das cuenta, el nivel de distracción acerca de la persecución que tenía Jacob con su hermano Esaú lo llevó a que no pudiera discernir Cuando Dios estaba. cuando Dios estaba. Así es. O sea, la distracción es un espíritu que está acabando con muchos ministerios. Y la distracción te lleva a la falta de oración. El que ora se pone como bruto. El que no ora, perdón, se pone como bruto, se pone Sí. como sonso, se pone como, Se le apaga el Lento. discernimiento. se pone lento. Pero el que ora vive acelerado al tiempo. Porque todo el que ora ve las cosas Rápido. antes de que se manifiesten. Todo el que ora vive activo, vive con el discernimiento despierto. Ve lo invisible. Así es. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, esto pasaba con Jacob. El hombre dice en el capítulo 28, yo no pude discernir plenamente por el nivel de distracción que Dios estaba aquí. Ahora yo necesito tener un encuentro con Dios en el capítulo 32, varios capítulos más adelante, y saber que Dios está ahí, pero que yo también esté ahí para poder recibir lo que el cielo Me quiere entregar. tiene para mí. Mira, Wow. todos los hombres de Dios, la mayoría de hombres de Dios, si te das cuenta, tuvieron encuentro con ángeles. La mayoría tuvieron encuentro con ángeles. Abraham tuvo encuentro con un ángel cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Amén. Jacob tuvo un encuentro con el ángel De Jehová. en Peniel. Moisés en el monte tuvo un encuentro con el mismo Dios. Gedeón tuvo un encuentro en la encina con el ángel. Manoah también tuvo un encuentro con el ángel. Zacarías también tuvo un encuentro con el ángel. Elías tuvo un encuentro con el ángel en medio del desierto cuando le dijo, levántate, coma y bebe, porque el largo camino te resta. O sea, cada uno de los hombres y mujeres de Dios tuvieron encuentro con el ángel. Entonces, yo creo que hoy en día nosotros necesitamos tener más sincronización con el Espíritu de Dios a nivel de la oración, subiendo al monte para que se despierte lo que una vez estaba despierto que se durmió. Wow. Por eso la Biblia dice, aquello que fue, yo siento la gracia de Dios aquí, Sí, sí, sí. aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Wow. Es por eso que Dios le dice a Geo, suban al monte, corten madera y regresen otra vez. Si tú te das cuenta, aquí hay un misterio poderoso. ¿Por qué? Porque Ageo me está dando una similitud al profeta Job. ¿Por qué al profeta Job? Sencillo. Porque Dios le dice a Ageo, sube al monte, corta madera, reedifiquen la casa que yo voy a poner mi voluntad. Pero sin embargo, con Job fue algo diferente, pero un poco similar. Ageo es Dios que lo está enviando a subir al monte. Pero Job, conforme al proceso que estaba viviendo, su espíritu se despertó y dijo, yo tengo que subir a la montaña. En el capítulo 29 del libro de Job, aquí aparece un misterio muy poderoso. Y es que el hombre, habiéndolo perdido todo, no había perdido la sincronización con el espíritu. Muy fuerte. Wow. Aún la esposa diciéndole, maldice a tu Dios y muérete. Aún los amigos poniéndose en contra. Aún los hijos muriéndose. Gracias, Padre. Aún perdiéndolo todo. El hombre dijo, aunque yo lo haya perdido todo, solamente recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En el capítulo 19, verso 25, él mismo declara, dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea, había una sincronización del espíritu. ¿Dónde hago la comparación entre Ageo y Job? Donde Dios envía a Ageo al monte a que corte madera, pero sin embargo, con Job fue todo lo contrario. Job fue que decidió él desde su propia concupiscencia, su propia voluntad, desde su propio espíritu, subir al monte. La Biblia dice que cuando Job subió al monte, aún perdiéndolo todo, él comenzó a bendecir a todo el mundo desde la montaña. Wow. Vamos a poner un ejemplo. Señor, bendice a Esmil. Señor, bendice a Ismael. Señor, bendice al profeta Ronald. Señor, bendice al pastor Juan Carlos. Bendice a la pastora Diana. El profeta Job comenzó a bendecir desde la montaña a todos los que estaban en la ciudad abajo. Es decir, estaba construyendo a nivel de la fe. Estaba enviando una palabra de bendición, una palabra profética. Wow.
Y dése cuenta de algo. La Biblia dice que cuando Job bajaba desde el monte, la bendición del que se iba a perder venía sobre él. En otras palabras, cuando Job descendía del monte, él oró por ti en la montaña. Wow. Si él veía que tú no estabas listo o que no estabas conectado, enfocado en la bendición que él desató sobre ti en la montaña, él decía, páseme, esa bendición es mía. Por eso la Biblia dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre él. O sea que hay un misterio poderoso Está terrible. en lo sobrenatural de orar en el monte. Ey, varón, ese punto lo que tú acabas de decir está terrible. Wow. Eso es lo que acabas de decir, hay una unción extraña ahí. Sí. Porque si tú no lo recibiste, entonces yo me lo tomo por mí, entonces. Wow. Sí. Está poderoso eso. Y eso es lo importante, disculpa. No, claro, dale. Es lo importante de estar despierto en medio del mover de Dios. Por eso a veces un profeta suelta una palabra desde el escenario Sí, y es posible que al que se la están desatando posiblemente no está despierto en el espíritu para recibir la palabra. claro. Pero hay otro que está en la fila de atrás, Sí, que sí vino activado y dispuesto, expectante para recibir lo que el cielo tiene. Así La es. palabra Jesús dijo, la palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. Es decir, que esa palabra cuando la sueltan está en el aire y cualquiera que tiene su alma despierta para recibir lo que el cielo está soltando puede tomar la palabra. no, A y veces, eso está poderoso. a veces te sueltan una palabra a ti. Si yo estoy despierto espiritualmente hablando, yo puedo decir, se la soltaron a Ismael, pero yo me la llevo. Amén, amén. Y hay gente que ha experimentado el Ujú. cumplimiento de la palabra profética Sí, sí. primero Gracias. que a la persona a la que se la han declarado. Así Sí, es. no, porque fíjate en algo, en cada culto yo me he dado cuenta y yo he estudiado, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Sí. Yes. Entonces, cada culto hay una atmósfera profética, Así Hay es. mover profético. hay un mover profético. Si no está el mover profético, no hay liberación, no hay sanidades, Wow. no hay palabra, no hay palabra de sabiduría, no hay revelación, no hay rema. O sea, siempre hay una atmósfera profética. Así es. Y yo quería, antes de hacerte esta pregunta, yo quería decir algo, lo que tú estás hablando es muy real, lo que de recibir esa bendición, aunque no sea directamente para ti. Hay un testimonio de un pastor que fue a predicar a una iglesia y mientras él está predicando, él le da una palabra a una mujer que está embarazada. Perdón, que no podía dar hijos, estaba estéril. Le dice, en el nombre de Jesús tú vas a dar hijos y serán gemelos. Y había 7 mujeres ahí, al igual, que tomaron esa palabra para él. Él volvió para ellos. Él volvió un año después y cuando llega, dice, ¿dónde está la mujer que lloré por ese milagro? Y se levanta ella y se levanta 7 más. Y yo digo, pero Gloria a ¿quiénes Dios. son ustedes? Ahí está. No, Wow. cuando usted oró, nosotros tomamos esa palabra Ahí está y aquí la está el evidencia. milagro. Y aquí está Ahí el está la milagro. evidencia de esa revelación. Wow. Ahí está la evidencia. Y quería hacerte una pregunta, mi pastor. Sabemos que tú tienes un tiempo en el ministerio y has visto la mano de Dios, pero ¿cuándo ha sido el momento que cuando tú estás ministrando, déjame ver cómo te lo pregunto. Hay gente que tiene necesidad, ¿verdad? Ujú. Pero tú quieres orar por ellos, pero no es la voluntad de Dios, pero tú como quieras orar por ellos. ¿Cómo tú puedes discernir para orar por ellos o no orar por ellos, aunque estén necesitados? Correcto. Es importante cuando tú estás en medio de la administración, Sí. estar en silencio y calmado en tu espíritu. Claro. Hay algo que se llama lo que es el gobierno de la unción. Y en el principio del ministerio, gracias al Señor tenemos ya 14 años ministrando, Gloria a Dios nos ha Dios. llevado a diferentes lugares. Y en el principio del ministerio pues había una euforia, una unción de monte. Venimos de la Claro. misma línea de mi hermano Baldoqueo, somos nacidos en el mismo barrio, nos conocemos desde niños y es la razón por la que Dios ha permitido que para esta temporada estemos juntos en este Cairo. Amén. Y es de sumo gozo y aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para honrarte. Gloria a Dios. Pero cuando estás en medio de la administración, en el principio, cuando tú no tienes gobierno de la unción que está sobre ti, pues tú brincas, corres, profetiza, pones la mano. Sobre todo el Pero mundo. en esa velocidad no tienes control de lo que estás haciendo. Con el pasar de los años aprendes a tener dominio y no importa el nivel de unción que caiga, no importa el nivel del ángel que se revele en el ambiente. Llega un momento donde el hombre de Dios tiene la capacidad de mantenerse sobrio, porque en medio de la Así es. quietud y la sobriedad, tú puedes escuchar la voz de Dios. Wow.
estuve en un evento de 3 días en la ciudad de Massachusetts, Lawrence, y me pidieron que orara por una joven. La joven no expresó cuál era su necesidad, sin embargo, declaramos una palabra para seguir la misma línea que tocaste. Esta joven estaba estéril y declaramos una palabra que para el año siguiente iba a dar a luz, iba a embarazarse por causa de esta palabra. Sí. Me llevaron para el mismo evento, un evento que hacen cada año. Al año siguiente me dijeron, mira, queremos que ores por esta niña, una niña recién nacida. Y le digo, ¿de quién es la niña? Dice, esa es la mujer que estaba estéril el año pasado. Dios le abrió la matriz y ahora queremos presentarte a la niña que estuvo en sus brazos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando estás en medio de la administración, el mismo Espíritu de Dios te va a señalar cuál es la persona. Claro. Te va a decir, a veces en lo personal, yo tengo un trato diferente con cada persona, pero a veces si alguien tiene un dolor de espalda, Dios me ha hecho experimentar ese dolor de espalda. Sí, Claro. sí, Yo sí, puedo sí. percibir por el Espíritu, yo estaba bien, siento un dolor en el lado izquierdo, mi brazo izquierdo, veo la mano de Dios sanando a alguien, un dolor en el oído derecho, y Dios de alguna manera te identifica Te da la la señal. persona a Claro. la que tú tienes que dirigirte en ese sentido. Pero hay que tener quietud y gobierno. Sí, hay que Claro. colaborar Sobre- con el Espíritu. Correcto. Exactamente. No se puede hacer lo que uno quiera hacer, porque hay un testimonio de un pastor que fue a ministrar en un lugar y había un hombre que estaba paralítico. Y él extiende la mano y él dice, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo. Y Dios le dice, no. Y él insiste para que Dios le sane porque ve la necesidad. Y nosotros no somos mejores que Dios, ni somos Así más es, buenos que gracias. Dios. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando él comienza a ministrar, Dios le da la voluntad permisiva y el hombre se levanta. Amén. Y es sano. Pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad perfecta de Dios, mi hermano. ¿Y qué sucede después? Este hombre va a su casa, llega a su casa, el pastor, y le recibe una llamada unos meses después y dice, bendiciones, te llama el pastor tal, te recuerda cuando viniste aquí a predicar y te recuerda que oraste por un paralítico. Me digo, sí, ¿qué pasó con él? Si ese hombre 2 días después llegó a su casa, mató a toda su familia y se mató él mismo. Oh my God. Wow. Tremendo. So, el poder hizo el milagro, pero el hombre no cambió. El hombre siguió impío. Porque a veces hay cosas que Dios, antes de Dios manifestar un milagro sobre la vida de alguien, primero Dios tiene que tratar con esa alma Exacto. y Así alinearla al propósito eterno. Hay gente que está en medio de enfermedades ahora mismo, y vamos a soltar la palabra. Sí, podemos sí, fluir aquí. sí. Hay gente que está en medio de situaciones que es Dios bregando con ellos, Exacto. que Dios le permite pasar por procesos. Y a veces nosotros queremos hacerle favores, oraciones, intercesiones por gente que es Dios que lo tiene en esa condición. Claro. Y tu oración, a veces lo que está haciendo es entorpeciendo Claro. el proceso Y el por el cual Dios propósito. quiere pasar a esa persona. Exacto. Hay gente que no valora el milagro que Dios hace en ellos hasta que ellos no experimentan el quebranto. Exacto. Y eso lo hace la presencia de Dios. Así es. El poder es la manifestación, pero la presencia cambia tu corazón, cambia Así es. tu pensamiento. Y eso es algo muy impresionante porque muchos ministros hemos caído en ese error de tener, lo puedo decir como un afán, de tratar de impresionar o orar por las personas para que Dios haga un milagro. No en todos los escenarios Mm, Dios tiene que hacer milagros. claro. No, claro que Voy no. a decir esto. Para que haya milagro en un escenario, primero tiene que haber una necesidad. Claro. Donde no hay ningún paralítico, Dios no tiene que levantar ningún paralítico. Así es. Donde no hay nadie ciego, Dios no va a abrir ningunos ojos. Wow. Y el problema de mucha gente en este tiempo, que a veces se va turbado de medio de los eventos, Ujú. no vi la mano de Dios, no vi el poder de Dios, y estoy en ayuno, estoy en el monte, simplemente en ese escenario no había ningún tipo de necesidad en el ámbito de la Para sanidad. que suceda eso. Y es cuestión de madurez espiritual. Ahí Así es. exactamente, en cuestión de colaborar con el Espíritu. Es lo mismo que pasaba en la fiesta de los tabernáculos, en el libro de Juan capítulo 5, que Cristo estaba en Jerusalén, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos y se dio cuenta que allí no había la necesidad porque todos estaban sanos, Wow. sino que él hace el cambio de posición y se mueve al estanque de Betesda, donde están todos los enfermos. Cristo tenía la capacidad de poder sanarlo a todos, pero fue enfocado en un solo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve por la necesidad de alguien, Dios se mueve por el nivel de su fe. Así es. Exacto, porque si fuera necesidad, tuviera en Haití. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿Sí o no? son cosas, a veces la gente comete errores y es que queremos ayudar a Dios. Mm. A Dios nosotros no lo podemos ayudar porque Dios es soberano. Dios es Dios. O sea, Dios hace las cosas cuando Él quiere, Como Él quiere. como Él quiere, o sea, con las personas que quiera, porque Dios es soberano. Wow, wow. O sea que el nivel de la fe
que tiene la persona que está en la necesidad es lo que activa el milagro. Exacto. Así es. No es tu necesidad, es la el fe que tú nivel de tienes la en fe. Dios. Me gustaría continuar la línea del profeta Baldoqueo, hablando acerca de los ángeles y tematizar, ¿verdad? El programa que es sobrenatural. Recuerdo cuando Dios me llamó para seguir la misma introducción que le hice. Sí. Sí, ahora te iba a preguntar, Sí. pero dale. Cuando Dios me llama en el año 2010, vengo de criar a mis 5 hermanos en un barrio bien humilde. Me tocó ser hombre antes de tener la mayoría de edad por condiciones de salud de mi madre. Mi papá me deja en la casa de mi abuela era viuda con 8 hijos más. Luego llega mi hermanito, el otro profeta que está allá en Santo Domingo, y entonces habíamos 10 en una casa, una situación media caótica, mucha necesidad. Y un día yo tenía tanta hambre y no conocía a Dios, me tiré de rodillas y le digo, Dios, ¿por qué todo esto me está pasando? Literalmente yo no conocía a Dios, mi espíritu fue levantado del piso estando de rodillas y Dios me habla sin conocer a Dios, Dios me levanta en el espíritu, tengo este éxtasis, estoy de rodillas llorando, algunos 19, 20 años, y escucho esa voz que me dice, a pesar de todo por lo que estás pasando, yo tengo un propósito contigo. Siento el ambiente que se está poniendo fresco, varón, ya. Sí. Para la edad de 26 años, nunca se me olvidó esta experiencia, porque la experiencia con Dios tiene algo extraordinario. Sí. Y es que la experiencia que tú tienes con Dios te va a permitir permanecer firme en el camino. Así es. No importa el nivel de guerra que se te levante, este nivel de experiencia te va a dar la base suficiente para tu... Cualquiera te puede quitar lo que quiera, pero nadie puede quitarte la experiencia que tuviste con el Dios. Claro Así que es. A la edad de 26 años me pasó la experiencia en el año 2010, 7 de febrero para ser específico. Y un ángel del Señor entra en mi habitación, yo no conocía a Dios. Cuando esa voz sonó dentro de esa habitación, la habitación tembló y retumbó todo. Y me llamó por mi nombre y me dice, Ronald, levántate que quiero mostrarte algo. Dios me dijo que cada vez que yo hablara de este testimonio, iba a dar evidencia de que Él es real. Santo. Cuando esta voz yo la escucho, yo me estremezco y sentí tanta vergüenza por el pecado y me arropo y le digo, Señor, ¿qué tú haces en mi casa? Y Él me dice, sal de la habitación que voy a mostrarte algo. Me saca de la casa y frente a la calle, yo me veo a mí mismo en un parqueo guardando mi carro, una camisita verde con negro, me recuerdo como hoy, y hay 2 tipos en un motor y el de adelante le dice al de atrás, apéate, explótalo, quítale el carro y cáeme atrás. Mi cuerpo en la cama empieza a temblar y yo comienzo a llamarme a mí mismo y él me dice, ya no puedo escucharte porque es una dimensión de tiempo diferente. Simplemente el infierno dijo que te tocaba morirte el 7 de febrero del año 2010, mas yo he venido para darte vida y para que la tengas en abundancia. En ese momento yo veo una luz que sale por debajo de la puerta de la iglesia a la que pertenezco en Santo Domingo, mi pastor allá, quien envió abrazos. Y el mismo que estaba parado al lado mío, también estaba parado al lado de ellos. Me di cuenta cuando empecé a estudiar la palabra de Dios de que Dios es omnipresente y que Él está en todas partes. Y Él le dice, váyanse porque Él anda conmigo y se desapareció. Y el que estaba al lado mío me dio esta palabra. Padre, yo te adoro esta tarde. Y me dijo, te doy una segunda oportunidad para que le diga al mundo lo que yo he hecho contigo. A partir de ese día, por alrededor de 14 años, he visto de todo dentro del Evangelio. He visto muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero en el momento que he sentido el deseo de devolverme, me acuerdo de esa visión. Sí. Siento a Dios aquí fuerte. Cada vez que me acuerdo de esa visión, Él me dijo un día, por eso te llamé de la manera que te llamé. Porque nadie podrá arrancar de tu espíritu la experiencia que yo te entregué. Yo creo que todo lo que Dios está haciendo con nosotros, Baldoqueo, para este tiempo es simplemente por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Según el libro de los Efesios, gracia es un don inmerecido. El apóstol Pablo dice, somos salvos por gracia. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia, cuando tú estudias el Antiguo Testamento, te das cuenta que la gracia viene de la palabra Gesed. Pero este Gesed de Dios en la antigüedad no se manifestaba sobre todo el mundo, sino que se manifestaba sobre las personas que eran descalificadas, sobre las personas que no eran conocidas, sobre las personas que no tenían finanzas. Es decir, que la sociedad estaba dividida en 2 niveles, el nivel de los pudientes y el nivel de los descalificados. Pero Dios hace esto para que la gloria siempre sea de Él y no de los hombres. Así es. De manera que cuando Dios se acordaba de un menospreciado que estaba en el monte llorando porque tal vez no tenía comida, porque tal vez no tenía comida, Dios en un Cairo
le manifestaba el Gesed de Dios. Y este Gesed lo cambiaba, lo transformaba y lo bendecía. Y estudiando esto yo me di cuenta de que la bendición de Dios no es el número que tú tienes en el banco. Wow. La bendición de Dios no es la jipeta en la que tú andas montado. Sí. La bendición de Dios no es la cantidad de seguidores que tú tienes en las redes sociales. Sí. Sino que la bendición de Dios es el depósito que a ti se te ha dado. Wow. Aquí yo quiero entrar en Sí, materia. dale, profeta. Si No, me fluye, permite, varón. si me permite. Ahora que tú estás entrando. El Gesed de Dios, que es la gracia del Eterno. ¿Puedo decir esto libremente? Claro, mi hermano. La gracia de Dios tiene la capacidad de llevarte donde la unción no te puede llevar. Wow. Varón, explique eso porque Sí, estamos en vivo. ¿Cómo así? desátate. Me explico. La gracia de Dios es tan poderosa que bendice a los que son humildes conforme al depósito que a ti se te ha dado, pero la unción que tú portas tiene un problema. Varón, ¿cómo es que la unción tiene problemas? Sí, y es que la unción que tú portas le causa resistencia a los otros ungidos. Wow. Es por eso que hay ungidos que cuando tú estás en el mismo escenario que ellos no te reciben. Claro. Se cruzan de los brazos. Sí. Pero la gracia de Dios es tan poderosa que te hace estar en paz aún con tus amigos, aún con tus enemigos. Sí. La gracia de Dios Está tiene terrible. la capacidad. La gracia de Dios es tan fuerte que tiene la capacidad de poner a los ungidos aún a favor tuyo. Wow. De conectarte, porque hay gente, y hay que decirlo, Esto es real. sobrenatural. Claro. Hay que decirlo. Hay gente que no te permite entrar en los escenarios donde Dios lo ha llevado porque te ven como una amenaza. Porque ellos han identificado el nivel de unción que está sobre ti. Sí. Pero lo que rompe toda esta estructura, que es un espíritu, que lo hablamos, Así es. Sí. es un espíritu que le está haciendo la guerra a los ungidos. Claro. Dios me habló y me dijo, Ronald, un solo hombre no tiene la capacidad de hacer todo lo que yo quiero hacer en la tierra. Claro que no. Y Claro Dios me que está no. hablando ahí de unidad. Dios me dijo, necesitas aprender a identificar cuando mi gracia se está moviendo sobre un vaso. Shaka. No importa que sea un niño el que esté en el altar, mi gracia puede fluir a través de él. Sí. El Espíritu de Dios me habló y me dijo, para este tiempo voy a depositar una gracia. Yo siento a Dios aquí fuerte. Fluye, varón. profeta. Sí. Dios me dijo, voy a depositar un nivel de gracia tan elevada que aún los que te resisten por causa del depósito que porta se pondrán en gracia contigo. Wow. Estamos viviendo esa palabra tú y yo. Yo me estoy poniendo en gracia ahora mismo con ustedes, Ahora varón. mismo, Yo varón, siento una Dios está unción. aquí. El Porque nivel de gracia es tan fuerte que cuando te cae arriba llega algo que se llama tiempo y ocasión. El tiempo y la ocasión de Dios, establece el proverbista Salomón, hablando en el libro de Eclesiastés, acontecen a todos. Sí. Si la gente entendiera el tiempo y la ocasión de Dios, cuando le llega al otro, no le hiciera guerra, Así es. Santo. no se pusieran en contra, Wow. no hablaran mal. ¿Sabe por qué? Yo decía en estos días que Dios no ha levantado más personas, es por el corazón. Sí. Si la gente tuviera un corazón sano y hubiera más unidad, yo creo que lo sobrenatural de Dios sería aún más explosivo de lo que es. Más evidente. Claro. Más evidente. ¿Por qué? Porque hay que saber entender cuando la nube, el tiempo, le cayó a alguien. Así Sí. es. Sí. Yo soy de las personas que yo aplaudo las victorias de otros. Así es. Cuando Dios le entrega victoria a alguien, cuando Dios levanta a alguien. El que me conoce de cerca sabe, me río bastante y me gozo. El Señor me habló en una ocasión y me dijo, Baldoqueo, tú no eres competencia de nadie, tú eres aliado. Exacto. Y si la gente entendiera eso, Emil, que nosotros no somos competencia, sino que somos aliados, los ángeles de Dios gravitaran más cerca de nosotros. Y el reino ¿Sabe será por qué? más fuerte. Porque que los ángeles tienen un diseño para servirnos a nosotros. Exacto. Los ángeles fueron creados para servirnos. Por eso la Biblia establece que cuando Cristo estaba en el desierto, 40 días de oración y de ayuno, los ángeles les servían. Los ángeles están a nuestro servicio. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando el tiempo y la ocasión está sobre alguien, es mejor apoyar que desapoyar. Así Wow. No sé si alguien agarró eso ahí. Sí. Entonces, son cosas, Ismael, que el mundo espiritual. Mira, yo recuerdo que en una ocasión, en el 2016, recuerdo que yo tenía unos 18 años. Y recuerdo que Dios me sacó por primera vez del país. Fue a la nación de Colombia. El primer país que viajé, Sí. que Dios me permitió, fue a la nación de Colombia. Y recuerdo que hubo una nube que se había activado sobre mí con 18 años.
y por yo no tener la experiencia necesaria, Sí. la nube se fue. Wow. La nube se fue. O sea, había un tiempo y una ocasión que me hubiese caído, Así es. pero al no tener la experiencia y la madurez necesaria, la nube se apartó. Entonces, hoy en día, vemos ministerio, vemos personas, queremos que Dios lo levante, que Dios haga algo. El tiempo y la ocasión le llega, pero a veces no saben administrar la atmósfera Exacto. que Dios le ha entregado en ese momento. Así es. Hay que saber dominar, administrar y sobrellevar la atmósfera que Dios nos entrega cuando el tiempo y la ocasión llega. Exacto. Por eso la Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, entonces desparrama. Si no hay una madurez plena para cuando esa nube llegue y repose sobre ti, la nube se va a apartar. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. La nube se va a apartar. Entonces, ¿qué sucede cuando un hombre de Dios comienza a caminar bajo la nube y con los ángeles de Dios bajo lo sobrenatural? Entendemos que el mundo espiritual se activa inmediatamente en su contra. Demonios, principados, potestades, Sí, sí. ataques, falsos testimonios, falsas calumnias, muchas cosas. Yo me imagino, Ismael, que no sé cuántas cosas Se ha levantado. se han levantado en contra tuya, en contra de Mil, en contra del pastor Ronald. Pero todo ¿por qué? Porque hay una nube, porque hay un tiempo que cayó sobre ti. Todo estará bien hasta el día que Dios te dé la palabra. Bim Shakai. Yo siento la gracia de Dios aquí. Padre, te adoramos. El día que Dios te dé la palabra, ese día el infierno se va a poner en contra tuya. Exactamente. Porque es que hay una palabra de parte de Dios. Wow, Las wow. experiencias sobrenaturales de parte de Dios, las personas que comienzan a tenerla, deben de tener un corazón íntegro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le da experiencias sobrenaturales a todo el mundo. Sí. No. Dios le da experiencias sobrenaturales a personas humildes, Amén. a personas sencillas. Por eso la Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra llorar en griego significa penseo. Es decir, o sea, el que alcanza misericordia. Wow. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Wow. Y por eso también la Biblia dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana viene la alegría. Wow. Entonces, necesitamos aprender a caminar en las experiencias sobrenaturales del Espíritu. Así es. Crecer con un corazón sano, mantener la sincronización del Espíritu a nivel de la oración y seguir en los estatutos que el cielo ha determinado para nosotros. Bueno, profeta, me toca a mí preguntar. Una pregunta que te tengo, Baldoqueo. ¿Cómo has podido mantenerte íntegro ante la presencia del Espíritu de Dios? Mira, esa es una buena pregunta. De la única forma que un hombre y una mujer de Dios puede mantenerse íntegro delante de la presencia es con la oración. Así es. La palabra integridad significa hacer lo bueno aun cuando nadie te ve. Exacto. Cualquiera puede hacer lo bueno en público, pero no todo el mundo puede hacer lo bueno en el secreto. Así es. Donde nadie te ve es donde verdaderamente se refleja la integridad que tú tengas con Dios. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Todo el que está aquí tiene debilidades, todo el que está aquí tiene guerra, todo el que está aquí tiene batalla. Pero cuando hay un fundamento en la oración, una comunicación con el Padre directamente, el mismo Padre te hace sentir la fortaleza de su espíritu para tú poder deshacer toda tentación cuando llega y todo ataque contrario. Por eso el mismo Cristo enseñó a sus discípulos y dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Ustedes conocen la oración. Claro. Y en una de esas partes de la oración dijo, dígale al Señor, líbrame de tentación y líbrame del mal. Amén. Así es. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que comete un error es porque es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Santiago lo dice. Si tú alimentas tu concupiscencia, entonces esa concupiscencia te llevará a tú apartarte de lo que es la gracia y el Espíritu de Dios. Wow. Si la gente entendiera quién es el Espíritu Santo, yo creo que fallaría menos. Santo. Porque el Espíritu Santo nosotros debemos tenerlo como lo primordial en nuestra vida, como lo único.
que debemos tener en nuestra vida. La única opción. La única opción. Como te habló a ti en una ocasión, Sí, Ismael. sí, O sea, sí. tú no soy tu primer amor, te dijo. Yo soy tu único Amén. amor. Exacto. ¿Sí entiendes? O sea, debe ser la única opción. El Espíritu Santo llora, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se ríe, el Espíritu Santo se goza. Él es una persona. No lo vemos, pero lo sentimos. Wow. Nosotros debemos volvernos amigos Del Espíritu. del Espíritu Santo. Quiero corroborar, mientras estamos conversando, y es lo mismo que estábamos hablando, del ambiente, la atmósfera, veo que hay una conexión espiritual. En una ocasión, para conectarlo con esto de la fidelidad, una de las cosas que los pastores más observan en los ministros, cuando son invitados a un evento, es si este ministro presenta a su esposa, si es casado, Sí, tiene sí, sus sí. hijos. Una de las cosas que me ha ayudado mucho, mi esposa, ¿verdad? Para quien envío saludos, mis 4 hijos, cada vez que voy a un evento, me gusta andar con mi familia, porque eso te da como cierto peso, Amén. Claro, a claro. cierto nivel, transmite Formalidad. confianza, porque en cuanto a la fidelidad de Dios se refiere, la fidelidad no es la que se muestra en público. En público se muestran tus habilidades de manejos Exacto. delante de la persona, pero en privado se revela tu carácter. Sí. Así es. Exacto. Y aquí es donde está lo fuerte, porque en el tiempo que estamos viviendo tan difícil, no sabemos la realidad de nadie. Le saludan con protocolo, aprendieron a manejarse con cierta altura, pero cuando están en la intimidad, a sola, cuando tú y yo no lo estamos viendo, ¿cuál es el carácter ¿Qué tienen? que están tiene? reflejando? Ahí que se ven los frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu que están dando? Ahora, en una ocasión, Dios me permite, no sé si ustedes sabían, y lo puedo decir aquí, ¿verdad? Claro, perfecto. Que usted, hay un momento donde Dios le permite estar despierto dentro del mundo de los espíritus. No sé si a ustedes le ha pasado. Hay un momento donde Dios te desconecta del cuerpo, te deja entrar. Por ejemplo, en el último lunes de fuego, 2017-2018, predicó el pastor Juan Carlos Harrigan. Había un equipo de líderes orando, clamando, armando silla, preparando el escenario para que el hombre de Dios soltara la palabra. Yo recuerdo que te comenté esto. Claro. Llegué 3 días antes al evento y el evento no había sido celebrado. Pero 3 días antes en el Espíritu, Dios me lleva al escenario Wow. y estando en la tarima, yo estoy mirando la cantidad de gente que está llegando, las intercesiones, las oraciones. Hay un momento donde Dios te permite escuchar cosas que no se han declarado en el mundo natural y y es lo profético, se mueve así. Sí, sí, Claro, sí, claro. sí. Dios te permite en el mundo de los espíritus escuchar, ver, palpar, recibir y venir a la tierra y establecer conforme a lo que viste en el mundo de los espíritus. Y yo recuerdo que en esa ocasión me dieron una oportunidad para hacer un clamor y cuando yo estoy en vivo ahí en la tarima, todos los ministros estaban en primera fila, yo siento como que ya había estado ahí y no me acuerdo de la revelación cuando viene Dios y me habla y me dice, dile lo que te mostré hace 3 días. Wow. Wow. ¿Qué ustedes creen que pasó allí? ¿Qué sucedió? Solamente al declarar la palabra la atmósfera cambió. Cambió. Wow, wow. Porque tú estás estableciendo algo que el Exacto. cielo habló Exacto. Así y es. que lo tenía determinado para un momento específico. Wow. En una experiencia así, Dios me permite estar despierto dentro del mundo de los espíritus. Y yo vi una grama grande, verde, bonita, una grama hierba, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bien linda, y esa grama comenzó a moverse con una suavidad, casi un movimiento perfecto. Y por encima de esa grama también venía un río de agua limpia, limpia. Yo estaba parado en lo alto de un monte y estoy mirando y estoy impresionado por lo que estoy mirando. Digo, wow, ¿qué es esto? Cuando de repente por encima de esa agua viene un niño pequeño, 1 año y medio más o menos tenía, y su pelo era rubio. Yo siento a Dios cuando hablo de Wow. esto. Wow. Su pelo era rubio y sus ojos eran azules como lo profundo del mar, como el océano cuando el sol le está resplandeciendo. Wow. Y yo recuerdo que ese niño vino delante de mí y me abrió los brazos y cuando yo lo veo no lo quiero tomar porque era demasiado hermoso y él me abre los brazos y me está diciendo tómame, y cuando yo lo cargué me habló y me dice yo soy el Espíritu de Dios. Wow. Wow. Yo tengo a este niño en mis brazos y no quiero soltarlo. Y el agua comenzó a subir por mis rodillas, y me fue llenando. Yo solté al niño, el niño salió corriendo y se fue a la orilla de la playa y yo desperté. Wow. Y cuando despierto, el Espíritu de Dios me da a entender en mi corazón. Te hice una visitación. Wow. Quiero llenarte de mi poder, quiero llenarte de mi unción. Wow. Y tú me preguntas, Ronald, ¿te han pasado guerra en estos 14 años de altos niveles? Wow. En el año 2022 casi se muere mi esposa en la ciudad de Boston, en un evento que estábamos ministrando. Tenía 28 semanas de embarazo. Me llevaron en una ambulancia, le di un sangrado.
y por más de 15 días no sentí la presencia de Dios. Mis 3 niños en el carro, me quedé varado, corriendo en un carrito para arriba y para abajo, mientras ella estaba allí interna y no sabía qué iba a hacer. Y una madrugada puse una alabanza en el teléfono, me tiro de rodillas, levanto mis manos. Gracias, Nazareno. Siento la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Y sentí esa voz que me dijo: subirán, adorarán y volverán. Wow. Y sentí como la presencia de Dios entró en aquella habitación. Fui corriendo a aquella habitación donde estaba ella en Boston y le dije: nadie se va a morir en este proceso. Wow. Gracias al Señor, para hacer la historia corta, tengo mi esposa, tengo mi niño en casa. Y estas son las experiencias que me han mantenido viva la fe. Wow. Así es. Son las experiencias que han alimentado mi fe en todo el trayecto. Nadie podrá borrarte No, claro. las experiencias. Es que a mí nadie te lo puede quitar. Imposible, mi hermano. Nadie podrá borrar una marca que el Espíritu de Dios ha implantado. Mira, las experiencias más sobrenaturales de parte de Dios mayormente acontecen en horas de las madrugadas. Y ¿sabes qué me gusta de Dios? Que Dios siempre, cuando se revela en horas de las madrugadas, manifiesta en el día lo que te mostró en la madrugada. Sí. O lo manifiesta en los eventos, o cualquier actividad, o cualquier cosa donde tú vayas. Mira, yo recuerdo que una vez yo estaba en el monte. En ese monte hay una cueva. En el monte donde yo oro hay una cueva. Y esa cueva tiene 21 dimensiones hacia adentro. Tiene más de 2 kilómetros para adentro, para el fondo de la tierra. Hay que ir a ese monte, varón. Hay que ir allá. Sí, Quiero sí. que vayas conmigo allá. Y recuerdo que cuando estaba ahí, ¿verdad? Allí tú entras y mientras más lejos vas entrando, la palma de la mano no se te ve. Wow. Porque es bastante oscuro. O sea, tienes que llevar foco o llevar teléfono y poder alumbrar. Y yo recuerdo que yo estaba orando en la dimensión 7. Es la dimensión que me gusta orar. Esa dimensión nosotros le pusimos la dimensión de los ángeles, porque allí los ángeles es de manera palpable que se manifiestan. Por eso no sé si se han dado cuenta que a veces cuando estoy ministrando yo llamo el ángel. Digo, el ángel Sí. que se manifiesta. O sea, están los ángeles aquí. Lo llamo porque una vez estuve orando. En ese lugar nosotros creamos altares de oración con llantas, o sea, con gomas de carro. Le echamos cemento adentro y eso lo colocamos como altar. Recuerdo que una vez estaba orando, estaba en unos días de propósito, y mientras estuve allí de rodillas, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: vas a tener una visitación especial hoy. Gracias, Señor. Yo no entendía específicamente. El lugar estaba totalmente oscuro donde no se veía absolutamente nada. Y recuerdo que eran aproximadamente las 4 de la tarde. Y a esa hora, recuerdo que yo miré a mi mano derecha, y cuando miro a mi mano derecha, viene saliendo de la dimensión 8 un hombre con un vestido, no como mucha gente suele decirlo, como blanco luminoso. No lo vi así. Yo lo pude ver con un vestido como con una túnica blanco color hueso. No sé si pueden identificar ese color, como entiendo. blanco color hueso, como tirando como a crema. Sí, ya. Exacto. Y lo pude ver literal con una sandalia caminando adentro de la cueva. Y escuché una voz que me dijo: yo estoy aquí. Y cuando ese hombre va caminando en medio de la cueva, literal, que yo miro a mi mano izquierda, que vuelvo y miro a la mano derecha, ya no está. O sea, no lo puedo visualizar más, ya no está. Escucho la voz del Espíritu que me dice: hoy tendrás una visitación especial y será en hora de las madrugadas. Recuerdo que le digo a un colega que se llama José Luis, que acostumbra todo el tiempo a orar conmigo en el monte, cariñosamente le digo el gordo. Recuerdo que cuando llegó la hora de la madrugada, nosotros estamos tirados en cartón, postrados en cartón en el piso, en esa cueva que está en el monte. Y recuerdo que cuando dieron aproximadamente las 3 y pico de la mañana, la cueva hizo así de repente. Santo. La cueva se iluminó completa adentro. O sea, por completo, se iluminó la cueva. Era como que se había llegado la luz. En un lugar donde no hay luz, la cueva hizo así. Se iluminó por completo. Así como están estas luces aquí, así mismo. Sí. Había llegado la luz adentro de la cueva, donde no había energía eléctrica, donde no había cable, donde no había bombilla, no había nada. Y recuerdo que literal, Ismael, se escuchaban los pasos entrando, caminando. Y literal la cueva temblaba. Boom, boom, Bendito boom. Dios. Yo comencé a llorar.
comencé a llorar, porque la presencia que se estaba manifestando en aquel lugar era tan fuerte que mi cuerpo no podía comprimirla por completo. Wow. Comencé a llorar. Fue tan fuerte que mis fuerzas del cuerpo se fueron por completa. Se desvanece. Wow. Recuerdo que literal, viva Jehová en cuya presencia estoy, recuerdo que literal, yo pude ver un ángel cuando llegó y me entregó una caja de regalos. Me entregó una caja de regalos. Bendito Jesús. Y cuando me entregó esa caja de regalos, me dijo, ábrela. Cuando yo la abrí, viva Jehová en cuya presencia estoy. Él me dijo, fue algo que no pediste, pero yo te lo entrego Wow. Wow. por la integridad de tu corazón. Santo, aleluya. Mira, se me aguan los ojos al hablar esto porque Bendito recuerdo el día como que si fuera ahora. Me dijo, por la integridad de tu corazón, te la entrego. A mí se me fue la fuerza del cuerpo. Yo no podía pararme, no podía hablar, no podía moverme. Duré 5 horas, desde las 3 y pico de la mañana, casi hasta las 9 de la mañana, Gracias, Nazaret. Bendito sin Dios. poder moverme. Del ángel que había llegado a aquel lugar, de la presencia que había llegado, lo que se había manifestado en aquel lugar. Sí. Bendito el Dios del cielo. Recuerdo que cuando yo logré, ¿verdad?, moverme, ya como a las 9 y pico de la mañana, literal, viva Jehová en cuya presencia estoy. Yo pensé que me estaba volviendo loco en un momento. Y yo le digo al gordo, al amigo mío José Luis, que está al lado mío, le dije, oye, pero yo no sé si es que me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Él me dijo, ¿qué te pasa? Le dije yo estoy escuchando muchos nombres y estoy escuchando muchas oraciones, conversaciones aquí adentro. Eso es como que tú estás, como que estamos acá Ujú. y están teniendo una conversación allá afuera y tú le estás escuchando aquí adentro. Wow, Wow. wow, wow. Pero en ese lugar no había absolutamente nadie, La dimensión del Espíritu. solamente él y yo. O sea, yo podía escuchar conversaciones, personas hablando, podía escuchar nombres, podía escuchar apellidos, podía ver cómo el Espíritu visualizaba, o sea, estando en el mismo lugar, en la cueva adentro, podía ver cómo el Espíritu visualizaba. Se veía en lugares, viendo personas sanas, viendo personas libres, viendo niños siendo libres, viendo personas recibiendo milagros. Fue algo que, oye, te digo que no encuentro la explicación, que si no tuviéramos el tiempo específico para poder contar esta experiencia que tuve este día. Y yo dije, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Esto hace unos cuantos años atrás. Sí. Dije, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y volví a escuchar la voz del Espíritu Santo que me dijo, es algo que no pediste, Wow. pero te lo entrego Bendito Dios. por el nivel de integridad de tu corazón. Gracias, Wow. Señor. Y de ahí comenzó todo. 2020, 2021. Eso fue en tiempo de pandemia. Me encerré en el monte donde nadie podía salir, donde habían edictos, donde había este asunto que se llama toque de queda. Nadie podía salir. Esa temporada yo me la pasé en el monte, orando. Ahí llegó todo. Sí. Ahí se manifestaban las revelaciones, la ciencia, los milagros, Wow. Gloria al Señor. un sinnúmero de cosas extraordinarias, o sea, sobrenaturales, Claro. que a mí me gustaría que ustedes fueran al monte allá cuando vayan a Dominicana para que puedan experimentar lo que se mueve allí. Y mira, todo el que ha ido allí a ese monte no ha salido igual. Wow. Literal, viva Jehová en cuya presencia estoy, no ha salido igual. En ese monte hay algo especial de parte de Dios. O Bendito sea, sea. todo el que va allí Sale impactado. sale impactado. O sea, no baja como sube. Tiene una experiencia. Sí. Tiene sí. una experiencia. Hay que con llevarte Dios. al monte de aquí para que Claro conozca. que tienen que llevarme. Sí, profeta. Ahí, al igual yo en el 2020 fue como que todo a mí se me abrió. Sí. Y fue en el monte donde todo... Esa experiencia que tú tuviste de humo, al igual yo la he tenido, ahí estaba el Wow. muchacho y todo lo que estamos hablando, estamos todos todo conectados con el conectado. espíritu. Y mira que esa experiencia, señal. claro, Sí. esa experiencia de botar humo del cuerpo, eso es algo especial de parte de Dios, porque Claro. eso revela el nivel de santidad e integridad que tú tienes con el Señor. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento nosotros venimos siendo el monte y el pábilo de Dios. Por eso Dios habló a Isaías y le dijo, no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humeare. O sea, mientras nosotros estamos bajo el fuego del Espíritu, bajo esa atmósfera, bajo esta dimensión,
sea, que de nuestro cuerpo esté saliendo humo. O sea, no puede haber un quebrantamiento ni un ataque de las tinieblas. ¿Sí me entiende? Porque aquí el mismo Espíritu dice, no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeará. El pábilo venimos siendo nosotros. Ahora bien, a la vez venimos siendo el monte. ¿Por qué? Porque el mismo salmista David lo dijo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y vemos también la misma Biblia, donde el mismo Moisés subía al monte, y cuando subía al monte, ¿qué acontecía con el monte? El monte humeaba, pero humeaba a causa de la gloria de Dios. Aim Shakai, Im Shukumaha. Yo siento la gracia de Dios aquí. Sí. Hay una atmósfera bien linda de parte de Dios aquí. Sí. Hay personas que están ahí, que están conectados a esta transmisión, que van a ser impactados por estos testimonios, por estas palabras que ha soltado el profeta Ismael, Esmil, el pastor Ronald y este servidor. Personas que se le va a despertar el espíritu a tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y con eso yo quisiera que usted haga una oración, al igual usted, por todas las personas que están ahí escuchando, amén, para que sean impactados con esa palabra, para que reciban una frescura y se puedan acercar y tener esas experiencias con las cosas sobrenaturales. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta hora elevamos clamor, oh Dios, al cielo por cada una de las personas que van a ver, Señor, esta programación, esta entrevista, este programa que ha sido de bendición. Yo te pido, Dios, que tú toques a cada uno de los corazones, las mentes, su espíritu, para que puedan conectarse a ti de cada una de las personas que están ahí. Padre, que tu gracia los esconda en medio de los tiempos. Que tu Santo Espíritu les guíe en toda justicia y toda verdad. Que tú despiertes su espíritu a que ellos puedan conocerte a ti. Que ellos puedan hablar como tú hablas, que puedan sentir como tú sientes, que puedan pensar como tú piensas, que puedan caminar como tú caminas, que puedan perdonar como tú perdonas, y que tu Santo Espíritu, oh Dios, traiga, Señor amado, una cobertura genuina. Despierta el espíritu de los profetas, despierta el espíritu de los adoradores, despierta el espíritu, Señor, de la salmista, de los músicos, de los pastores, de cada una de las personas que están ahí, y cúbrelo con tu divina gracia y tu divina voluntad. Haz que te conozca y que se vuelvan tu amigo. En el nombre de Jesús. Padre, de igual manera te presentamos toda esta audiencia que se va a conectar y todos los que van a ver este video después. Soltamos una unción de milagro y declaramos milagros creativos en todas las dimensiones. Para la gente que está estéril, declaramos fertilidad en el nombre de Jesús. Declaramos seco el cáncer, el SIDA, la leucemia, todas las infecciones en el cuerpo. Se deshacen ahora, Dios del cielo, todos los quistes. Abrimos las trompas de falopio en el nombre de Jesús de Nazaret por causa de la palabra. Y declaramos que una experiencia sobrenatural los visita, Dios del cielo. En el nombre de Jesús estamos quebrantando toda maldición que ha sido soltada sobre la familia, Dios del cielo, sobre los matrimonios, sobre los ministros, sobre la gente que ha sido marcada para manifestar tu gloria en este tiempo. Declaramos que la unción Minyan le visita, Dios del cielo. Sobre todo desatamos hambre del Espíritu de Dios ahora. En el nombre de Jesús, hambre por la palabra, hambre por la vigilia, hambre por el ayuno. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. También queremos aprovechar la oportunidad de invitar a todos los pastores que están en el área triestatal, la gente que está en Pensilvania, la gente de Delaware, la gente de Rhode Island, Providence, a que vayan a su canal Sobrenatural en YouTube. Suscríbase, active la campanita. Invite a todos sus miembros, atención, todos mis pastores con los que Dios ha permitido que tengamos conexión en estos años en los Estados Unidos. Esta gente son de bendición. Hermano Ismael, el ministerio Casa de Dios para las Naciones, esta página esto es una locura lo que Dios está haciendo. Vaya aquí para que reciba una frescura del Espíritu de Dios y usted pueda tener un impacto sobrenatural con el Dios del cielo. Así es, así que toda esa gente linda que están ahí, así como ha dicho el pastor Ronald, vaya a suscribirse a este canal Sobrenatural, porque Dios lo que está haciendo es asimismo como el tema de este evento, sobrenatural, como el tema de este programa. Así que trate de suscribirse y activar las notificaciones. Claro. Me ayudaron aquí con eso. Hay una conexión, varón. Sí, una conexión en el Espíritu. Amén. Así que gracias por conectarse esta hermosa noche. Amén. Estaremos aquí la semana que viene. Sus oraciones son muy importantes. Estamos viendo la mano de Dios
de una manera impresionante. Las redes sociales de mi hermano es Baldoqueo de los Santos. Lo podemos encontrar Así en es. Instagram, en YouTube Ujú. y en Facebook también, Así ¿verdad? es. Y al igual de mi hermano Ronald. Ronald Miller Oficial Amén. en Instagram y en la página de Facebook como Ministerio Ronald Miller. Amén. Así que estos son ministros de Dios, son hombres de Dios. Amén. Gloria a Que Dios. ahora mismo fue que vimos quiénes son en Dios, con Gloria lo a que Dios. acaban de desatar. Amén. Así Gloria que a Dios. gracias por conectarse y lo veremos la semana que viene en su programa Shalom, shalom. Sobrenatural. Bendiciones. Bendiciones.